Hay futbolistas que odian al Real Madrid como Gerard Piqué, otros que le han hecho muchísimo daño como Lionel Messi y otros que solo le han dado risa como Ronald Araujo. Pero después están aquellos que, sin haber vestido jamás la camiseta blanca, parecen tener una extraña capacidad para aparecer una y otra vez en algunas de las historias más incómodas del madridismo. Por supuesto, estamos hablando de Rodrigo Hernández Cachante, hostia. Y tú dirás, bueno, ¿y quién es ese cabrón? Pues seguramente tú lo conozcas como Rodri, un jugador que, a pesar de cruzarse en innumerables ocasiones contra los del Santiago Bernabéu, todo indicaba que terminaría jugando ahí. Él quería, el Madrid quería, todos querían, pero pues en un giro argumental inesperado, Rodri no solo no terminó llegando al Madrid, sino que va a jugar para el eterno rival, el FC Barcelona. Siendo justo eso lo curioso, aunque jamás haya vestido de blanco, Rodri podría ser el peor no jugador en la historia del Real Madrid, y aquí te explicamos por qué. Mucho, pero muchísimo antes de convertirse en el nuevo medio centro de los catalanes, Rodri ya sabía perfectamente lo que significaba jugar contra el Madrid. Esto como futbolista del mismísimo patético de Madrid, con quienes disputaría una y otra vez el derbi madrileño, conociendo desde dentro una de las rivalidades más feroces del fútbol español. Esto al haberse formado dentro de las canteras colchoneras, y a pesar de haber salido cedido al Villarreal para que se fogara, el Atlético lo recuperó para un momento estelar, y vaya momento, ya que Rodri debutó ni más ni menos que contra el mismísimo Real Madrid en un partido por la Supercopa de Europa de la 18-19, donde iniciaría el paso incómodo de este ante los merengues. Esto al ser parte del cuadro titular, que vencería 4-2 a los blancos, arruinándoles el primer título oficial tras la dolorosísima salida de Cristiano: te extraño, mi comandante, no hay día que no piense en ti, Ronaldo. Jugando después otros dos partidos contra los de Chamartín, con resultados de 0-0 en el primer duelo de la liga y perdiendo 1-3 en el Bernabéu en el segundo. ¿Cuál es el saldo final? Una victoria, una derrota y un empate, pero un título conseguido ante los madridistas, así que podemos darle este primer round a Rodri. Ahora, en una sola temporada, el nivel de Rodri le bastó para enamorar a Pep Guardiola, que mandó a pagar su cláusula de rescisión llevándoselo al Manchester City, donde la historia se volvió todavía más interesante porque Rodri fue uno de los protagonistas de esa rivalidad que durante los últimos años convirtió al Madrid contra el City prácticamente en el nuevo clásico europeo o el clásico europeo moderno, enfrentándose temporada a temporada en las eliminatorias de Champions, ya sea en cuartos, en fase de liga, en semifinales, siendo auténticas batallas que ya forman parte de la historia reciente de la competición. Así que Rodri no solamente conocía al Madrid, sino que durante años fue uno de los futbolistas encargados de intentar eliminarlo, siendo en total 10 verdaderos juegazos los que disputaría en contra del equipo español, iniciando esta racha en plena época de emergencia sanitaria, o como yo le digo, la vez que un pinche chino se le antojó un caldito de murciélago. Gracias, cabrón. Bueno, el Madrid caería ni más ni menos que en el Bernabéu ante el City por 2-1 con Rodri en la cancha. Y luego, cuando el fútbol se reanudó, aunque sin aficionados, el City le pegaría 2-1 nuevamente, eliminando a los merengues por primera vez. Y más tarde se daría en el 2022 la mejor serie o llave de semifinales que yo recuerde en lo que he visto de Champions. La ida en Inglaterra fue un auténtico espectáculo, con el City maniatando a un Real Madrid que simple y sencillamente se negaba a morir. 4-3 el resultado, y todo por jugarse en una vuelta en donde el City vería remontado su 1-0 inicial por un Madrid imperial que en casa terminaría ganando esa serie y también esa Champions. Pero un año más tarde los Citizens se vengarían de los merengues, pues luego de un descafeinado 1-1 en la ida, en la vuelta en el Etihad Stadium, los Sky Blues le pegarían una brutal zarandeada de 4-0. Y otra vez, un año más tarde, el destino los enfrentaría ahora en los cuartos de final. Uno de ellos tendría que despedirse temprano de la orejona, y ambos buscarían revancha por lo ocurrido en series pasadas. El Madrid por ese 4-0 y el City por aquella remontada en el Bernabéu,
Bernabéu, y tras un apretadísimo 3-3 y un espectacular 1-1 llegaron los penales donde el Madrid empezaría perdiendo. Pep la sentía suya, Rodri en el campo observaba con ilusión, pero un inspiradísimo Lunin terminó por devolverle la vida a los merengues, que ganarían de nueva cuenta, y ya por último en la 25-26 el Madrid les pasaría por encima por 3-0 en la ida con una magnífica actuación de la Tortuga de Chamartín para volver a ganarles con autoridad en la vuelta. El saldo general en esta ocasión de Rodri ante los merengues pues ahora fue de 10 partidos jugados, 4 victorias para Rodri, 3 empates y 3 derrotas, aunque eso sí, a pesar de tener más victorias que empates o derrotas contra los de Chamartín, el City de Rodri y compañía apenas sí ganó 2 de las 5 eliminatorias que disputaron ante el Real de Madrid. Pero ahora, el punto que llevó esta enemistad o esta incómoda casualidad donde siempre estaba presente este cabrón, llegó a otro nivel precisamente en el ya lejano octubre de 2024, donde, siendo honestos, a ver, la verdad, la neta, a mí también me cae en la punta de los huevos Vinicius, pero fue el jugador más determinante esa temporada. Le robaron el Balón de Oro y mira que neta no aguanta ese cabrón, pero las cosas como son. Y sí, quizá esto no fue culpa de Rodri, sino de los periodistas y votantes moralinos y vendidos, pero ese suceso transformó el futuro de la en ese entonces máxima figura merengue. Vinicius Jr. terminó segundo en la votación, apenas 41 puntos por detrás del español, y el Real Madrid consideró que su jugador debía haber ganado, al grado de que el club decidió no acudir a la ceremonia. Y aquí viene lo verdaderamente interesante, pues para muchísimos madridistas Rodri terminó convirtiéndose en la cara visible de una decisión que consideraban injusta, porque de repente el Balón de Oro que parecía destinado al brasileño terminó en las manos de un futbolista que además había pasado buena parte de los últimos años tratando de batir a los merengues. Y la historia del Balón de Oro robado tendría un capítulo más, uno que al igual que en el caso pasado, si bien no fue culpa expresa de Rodri, sí terminó siendo la cara visible de ese enfado otra vez. Y es que en febrero de 2025, cuando el City recibió al Real Madrid por la Champions, los aficionados del conjunto inglés desplegaron una enorme pancarta con Rodri besando el Balón de Oro, acompañada por la frase de la legendaria banda de Manchester, Oasis, o como yo les conozco, los pinches dioses del rock and roll, y su balada más famosa, Stop Crying Your Heart Out, en clara referencia a la polémica con Vinicius, diciéndole prácticamente al brasileño, pinche llorón. En ese momento Rodri estaba en las tribunas por su lesión, pero por supuesto vio la pancarta y hasta la grabó con su teléfono. Ahora, lo curioso es que aquella burla terminó saliendo bastante mal para el City, porque Vinicius fue protagonista de la remontada de los merengues, que terminaron avanzando 3-2 en el Etihad, y si alguien pensaba que aquello era solamente una anécdota, el propio Vini reconoció después que aquella pancarta le había dado todavía más motivación para ganar el partido. Y es de esta manera que llegamos al verano de 2026, cuando parecía que la historia podía cambiar completamente, pues después de recuperarse de su gravísima lesión y sobre todo después de un mundial espectacular en el que España terminó levantando la Copa del Mundo y donde Rodri fue elegido como el mejor jugador del torneo, el español volvió a colocarse en el centro del mercado, y ahí apareció sorpresivamente el Real Madrid. Durante semanas su nombre fue relacionado con el club blanco, y finalmente sabemos que no fue solamente humo. El Madrid presentó una oferta importante por el futbolista y Rodri tuvo que tomar una decisión. Pero aquí es donde probablemente el madridismo esperaba el final más lógico: un español, Balón de Oro, campeón del mundo, mediocampista de élite y además en una posición en la que el Real Madrid necesitaba reforzarse justo en el momento donde se está reestructurando por completo. Pues todo parecía encajar, ¿no? Solamente había un pequeño problema, un detallito: que Rodri no quería ir al Madrid. Porque mientras los blancos intentaban convencerlo, el Barcelona terminó ganando la carrera. El club catalán cerró su incorporación procedente del Manchester City por una cantidad cercana a los 60 millones de euros más variables. Y en su presentación oficial, Rodri lo dijo con total contundencia, asegurando que el Barça siempre había sido su primera opción. Es decir, el Real Madrid no perdió a Rodri porque no hubiera presentado una oferta o no lo hiciera con convicción. Más bien lo perdió porque
teniendo las dos opciones sobre la mesa, el Balón de Oro decidió vestir de azulgrana. Y aquí es donde uno puede preguntarse algo que personalmente yo no entiendo de los madridistas. ¿De verdad necesitaban tanto a Rodri o por qué lo querían con tanta insistencia? Porque si lo pensamos fríamente, estamos hablando de un futbolista que pasó años enfrentándolo como jugador del Atlético, después como jugador del Manchester City en esa nueva rivalidad europea donde él era uno de los símbolos de los Sky Blues, que terminó aparte ganándole un Balón de Oro que provocó una auténtica guerra entre Rodri y Vinicius sin que ninguno de los dos la hubiera provocado directamente, y que ahora, teniendo la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu, decidió ponerse la camiseta del máximo rival, y ahora el Madrid tendrá que verlo en el Barcelona, compartir vestuario y hasta competir por títulos con un jugador que directa o indirectamente lleva años apareciendo en algunas de sus historias más incómodas, siendo precisamente lo más curioso de todo que Rodri nunca necesitó jugar en el Real Madrid para convertirse en uno de sus personajes secundarios más polémicos, y ahora la historia dio la vuelta completa, ya que el jugador que le ganó el Balón de Oro a Vinicius, el futbolista que estuvo enfrentándose una y otra vez con los merengues, el hombre que parecía destinado a terminar vestido de blanco después de ganar el Mundial, terminó exactamente donde menos le convenía al madridismo, en Barcelona. Y si alguien todavía cree que aquella historia del Balón de Oro ya quedó en el pasado, solamente tendrá que recordar aquella pancarta del Etihad con Rodri besando su Balón de Oro mientras sonaba Stop Crying Your Heart Out, porque ahora el Madrid no solamente tendrá que seguir viendo el Balón de Oro de Rodri en el Museo del Fútbol Español, también tendrá que verlo jugar dentro del Camp Nou. Y déjanos tu opinión en los comentarios, seas merengue o no. ¿Tú crees que Rodri en realidad traicionó al madridismo? ¿En realidad tuvo que haber fichado por la Casa Blanca en vez de por los culés? Ya sabes que siempre te leemos, te comentamos. Por favor, espera la siguiente entrega. Y ya sabes, dale like, suscríbete, comparte y comenta para llegar a más personas que, como ustedes, buscan el mejor contenido del deporte más hermoso del mundo. Nos vemos en 2 días.